Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, televidentes del canal Capital. Gracias por estar con nosotros una vez más en este espacio en Opina Bogotá, en el que a lo largo de esta semana hemos debatido acerca de la eutanasia, también llamada muerte digna, con distintas visiones, con distintas opiniones, a partir de esos reiterados llamados de la Corte Constitucional, que desde hace 20 años estableció como un derecho constitucional este procedimiento. Y a partir de reiterados llamados también ha venido formulando al Ministerio de Salud su correcta reglamentación en el país, en las IPS, EPS, clínicas y hospitales, debido a que se ha comprobado un incumplimiento. Recientemente, un fallo ha venido a añadir más polémica a este tema, que tiene lo suyo, sin lugar a dudas, y es la decisión, el aval, la vía libre que da la misma corporación, el Alto Tribunal, la Corte Constitucional, para que se fijen los términos de la muerte digna o de la eutanasia para los menores de edad. Queremos conocer la opinión de un sector muy importante que se opone abiertamente a este procedimiento, y lo hacemos con el pastor cristiano John Milton Rodríguez, que nos acompaña esta noche en Opina Bogotá. Él es además el líder del movimiento Colombia Justo Libres. Pastor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias, Erika, muy amables ustedes por la invitación. ¿Cuál es su postura frente a este tema de la eutanasia, de la muerte digna en Colombia? Bueno, la eutanasia es un tema que le falta bastante contextualización y bastante debate. De hecho, la eutanasia a nivel mundial solamente ha sido aprobada en 4 países en el mundo, a conocer Holanda, Luxemburgo, Suecia y también falta Bélgica. Y a nivel de niños, en ningún país del mundo. O sea, Colombia sería la primera que considera a nivel mundial la eutanasia para menores de edad. Pero en Bélgica hemos recibido información de que sí se ha venido adelantando incluso desde hace ya un tiempo largo, por lo menos la eutanasia en niños. Sí, pero digamos en Latinoamérica, Colombia es la primera que considera este tema, y consideramos que es un tema que falta demasiado análisis. De hecho, Colombia es un país que no debería abordar un tema de eutanasia, primero por la parte ética, pero segundo porque el tema de responsabilidad política aún está por verse. El control político hacia el sistema de salud en Colombia ha sido muy precario. Para nadie es un secreto que las EPS, como lo decías al inicio, están cuestionadas no solamente por la no aplicación del tema de eutanasia, sino porque en general el sistema de salud ha colapsado. Los temas de atención han sido realmente paupérrimos, y consideramos que antes de que la Corte Constitucional dé una instrucción directa a un ministerio, en este caso de salud, tiene que pasar por el órgano legislativo, que es el Congreso de la República, donde deben de darse los debates con la sociedad civil, incluso con abogados, con médicos, con especialistas, antes de tomar una decisión tan delicada como abrir el tema de la eutanasia, y ahora aplicada incluso a los menores de edad. Sí, precisamente también la Corte Constitucional ha hecho ese llamado al Congreso de la República. Sin embargo, en vista de que no ha sido posible que legisle de fondo sobre este tema, ha sido el Ministerio de Salud que, a partir de una reglamentación vía administrativa, dio precisamente vía libre a la eutanasia en Colombia. Pero yo le pregunto, pastor, usted, ¿cómo considera la eutanasia? ¿Usted qué opina acerca de este procedimiento que sí se ha realizado en Colombia? Pues recordamos el caso precisamente del papá del caricaturista matador, don Ovidio Claros. Desde un profundo respeto por la parte de la perspectiva de cada persona, de cada familia, pero en perspectivas globales y en perspectivas jurídicas y constitucionales nos parece muy delicado. El artículo 11 de la Constitución nos habla de la prevalencia de la vida por encima de todo como un derecho. Y yo vuelvo al punto del sistema de salud. Consideramos, nuestra posición como Colombia Justa Libres es que a nivel ético no podemos abordar una autorización de una eutanasia cuando no ha hecho un control político primero al sistema de salud como tal. El sistema de cuidado paliativo debe ser analizado profundamente, porque no podemos pasar a dar instrucciones cuando primero no se ha revisado el sistema como tal. Obviamente una persona que no se le atiende su tema de dolor como debe de ser, se desespera cualquier persona. La familia se desespera, se angustia. Pero si tenemos un sistema paliativo a nivel del sistema de salud colombiano que realmente funcione, obviamente la garantía y calidad de vida de la persona va a ser muy diferente. Tendríamos que estar hablando de otras situaciones, de otros contextos. Es que llama la atención, en verdad, fíjate, en más de 200 países del mundo, que solamente 4 países abordan el tema de la eutanasia. Eso me significa que hay otros sistemas de salud que manejan también el tema del dolor,
que la familia tiene la consideración de poder llegar hasta la última instancia en la vida de una persona, sea niño o sea adulto. Entonces yo sí invitaría, ante ese registro estadístico real de 4 países en el mundo que solamente no tenemos eutanasia, es porque sinceramente a nuestro país le falta un control político en el sistema de salud antes de seguirle autorizando este tipo de procedimientos que sencillamente pareciera lavarse las manos simplemente del sistema de salud frente a su obligación de responder frente al tema de dolor y la atención de los enfermos terminales o con enfermedades graves. Sin lugar a dudas, quienes aceptan este procedimiento, quienes están a favor o quienes están en contra, reconocen ese punto en común, que desafortunadamente nuestro sistema de salud adolece de una serie de fallas muy profundas que evidentemente prolongan el sufrimiento de muchas personas. Pero ¿usted qué opinión le merece esa persona o ese ciudadano que en uso de sus facultades tiene una enfermedad terminal y toma esa determinación, la consulta con su familia y dice, mire, ya mi condición médica es irreversible, yo no tengo nada más, ya los médicos me han dicho que no hay posibilidades de aplicar un tratamiento para mejorar mi condición, que por el contrario se va a ir deteriorando con el paso del tiempo. Yo he tomado la decisión de aplicar la eutanasia, de ir a mi EPS a que me apliquen la eutanasia. ¿No tiene él esa libertad de poder hacerlo, más allá de que la EPS le pueda suministrar, que difícilmente ocurre, un paliativo para el dolor? El juzgamiento de la condición de cada persona es absolutamente respetable. No entraríamos nosotros nunca, jamás, a entrar a juzgar lo que cada persona, cada familia decida en cada situación, máxime cuando está dentro del marco legal, dentro del marco jurídico. Más bien nuestro cuestionamiento es hacia el Estado, nuestro cuestionamiento más es hacia la atención de la familia, la atención del enfermo, la atención del necesitado. Consideramos que el Estado, esos 60 billones de pesos de corrupción, si los estuviéramos utilizando correctamente, la calidad de vida sería mucho mejor para los que están enfermos. No tendríamos un juzgamiento hacia la persona, pero sí un cuestionamiento muy fuerte hacia el Estado. Consideramos que en eso hay que trabajar bastante, con intensidad. De hecho, las organizaciones cristianas ayudan fuertemente, intensamente la recuperación y acompañamiento en situaciones difíciles de personas con enfermedades terminales o con enfermedades muy difíciles, muy complicadas. Hay diferentes instituciones que acompañamos en esos temas, niños que están en instituciones de SIDA, por ejemplo, y tenemos acompañamiento y sabe que cuando la persona siente esa paz espiritual, esa paz interior, esa alegría, ese entusiasmo de poder tener una oportunidad de pensar diferente en la vida, tenemos muchísimos testimonios de gente que logra mejorar su condición de vida, que logra prolongar los meses o los años que le dijeron. Nosotros hemos tenido testimonios de gente que han dicho, usted va a durar 3 meses y duran 10 años. Entonces son cosas que uno en la práctica, como lo estamos hablando, en la práctica, en el día a día, hay opciones para manejar las situaciones de dolor y las situaciones de enfermedades terminales. Pero siempre y cuando, como usted dice, exista ese acompañamiento, claro, que desafortunadamente, calcule usted, en Arauca, donde se registró el caso de una mujer que precisamente produjo o generó ese más reciente fallo de la Corte o esa reciente posición de la Corte en la que dice, mire, hay que sancionar a esta EPS que no solo no aplica la eutanasia, sino que prolonga el sufrimiento de esta mujer, coloca una serie de trabas administrativas y demás para impedir el cumplimiento de un derecho que esta ciudadana tiene. Finalmente la mujer murió, pero su familia quedó muy afectada, tanto que le exige la Corte Constitucional a esa EPS que le pida perdón a la familia. Entonces, sobre el papel, el acompañamiento es verdaderamente excepcional que ocurra en Colombia. Y es muy poco articulado por el Estado. El Estado, como órgano facilitador de la sociedad colombiana, sí debe convocar las fuerzas vivas de la sociedad a un verdadero acompañamiento en esas situaciones de la salud, en situaciones tan extremas como las que has mencionado. Pero es muy importante definitivamente abrir el debate, abrirlo, exponerlo, que el Congreso de la República no lo siga eludiendo, que el Congreso de la República lo abra, que se le dé una instancia y una obligatoriedad del manejo, porque es mucho lo que los sectores de la sociedad podemos aportar. No todo el mundo quiere la eutanasia, no todo el mundo lo quiere en sí mismo, pero me imagino el desespero, el dolor, la aflicción cuando no hay ese acompañamiento, cuando no hay esas posibilidades. Entonces nuestro cuestionamiento sí es hacia el Estado, hacia el Congreso de la República, hacia el mismo Ministerio de Salud. O sea, no nos lavemos las manos tan fáciles, y más con los niños, por el amor de Dios. Hemos visto casos de niños que se logran recuperar. Hemos visto casos de niños de enfermedades que son terminales y se logran recuperar con un buen acompañamiento.
experiencias en el mundo hay las que tú quieras. En México, en Estados Unidos, en San Diego, hay una institución dedicada a recuperar a las personas con cáncer, por ejemplo, con cáncer terminal, que le dicen ya le quedan 3 meses y ven 4 o 5 años en una buena calidad de vida. Entonces no la demos tan fácil, porque es que claro, la ciudadanía lo toma como que la tabla de salvación. No, la tabla de salvación es si Colombia no puede seguir creyendo que lo correctivo es la solución, cuando lo correcto o lo que sí es una solución es lo proactivo. Y en lo proactivo se mueven las leyes, los decretos reglamentarios y la obligatoriedad del seguimiento y la evaluación ciudadana. Al ciudadano aquí lo tienen muy aislado el proceso. La propuesta ciudadana y la veeduría ciudadana son fundamentales en el tema de salud y verá que ahí podemos mejorar muchísimo. Pero pastor, usted es un hombre de fe y yo sé que la fe mueve a las personas y logra hechos verdaderamente significativos. Usted habla de recuperación y demás y ojalá eso sea, pero hay situaciones, hay escenarios, hay condiciones médicas que son verdaderamente irreversibles. ¿En qué casos usted contemplaría que una persona se le aplicara la eutanasia o la muerte digna? Yo pensaría que en ningún caso. En ningún caso. En ningún caso. Yo pienso que tenemos que explorar con profundidad el sistema de salud colombiano. Yo creo que nosotros tenemos que tener un país que empieza a ser proactivo, empezando por lo más digno, el derecho fundamental de la salud. Es que la salud para nosotros ya es un derecho fundamental. Y como derecho fundamental tiene que explorarse toda la protección y todo el cuidado de aquellos que están en una enfermedad, incluyendo las terminales. Y más aún, la reestructuración de un Estado a la parte proactiva. Tenemos un Estado absolutamente correctivo. Entonces tiene que meter la mano la Corte Constitucional porque la entidad de salud no lo hizo a tiempo, porque el Congreso no debatió a tiempo. Eso no puede seguir pasando en Colombia, donde los ciudadanos estamos expuestos simplemente a la corrección como la última tabla de salvación, como la respuesta a nuestra necesidad. No es cierto. Necesitamos un Estado proactivo, responsable, que dinamice su operación, prolongando y garantizando la vida de los ciudadanos colombianos. Así sea un menor de edad que nació con una enfermedad congénita, con una parálisis cerebral totalmente irreversible, que va deteriorándose día con día, ¿hay que esperar su muerte? ¿No hay que tratar de evitarle ese sufrimiento a él y al resto de su familia? Por principio somos defensores de la vida, por principio somos defensores de que la vida es algo maravilloso, es un don divino, y por lo tanto debe ser preservada de esa manera y respetada de esa manera también. Y por lo tanto nosotros consideramos que si nos damos la oportunidad de tener un debate, vamos a garantizar lo siguiente, que mucha gente que tal vez diga, yo quiero la eutanasia para mi hijito, si le damos el acompañamiento se da cuenta que no, que su hijo puede vivir 10 años, 15 años, o sea que puede ir recuperando su situación. ¿Pero en qué condiciones? Un caso de parálisis cerebral que realmente no nos deja distinto a un ser en medio de unas condiciones tan difíciles en una cama. Claro, es que no podría uno entrar en juzgar esos detalles, ¿cierto? Por principio nosotros defendemos la vida y como te digo, no entramos a juzgar eso porque el dolor de alguien más, ¿cómo usted lo puede juzgar? Es irrespetuoso, es indigno, pero sí consideramos no dársela tan fácil porque si, Erika, si entramos tú y yo en mirar los casos extremos, de ahí se nos van a pegar para garantizar el resto de los otros casos que no son tan extremos, simplemente por salirse de taco de la responsabilidad que tiene el Estado de la atención de los pacientes en estado terminal o con enfermedades muy graves. Pastor, lo voy a invitar a ver a redes sociales, opiniones que nos han llegado a partir de este debate que hemos abierto aquí en el canal Capital, en Opina Bogotá, acerca de este tema y luego quisiera que profundizáramos en el caso de los niños. Tenemos esta opinión, la de Tatiana Ladín: la dignidad humana está por encima de cualquier dogma moral o religioso. Con el hashtag Opina Bogotá estamos recibiendo sus mensajes. Omar Fernando Vázquez: vaya tema, terminar con la vida a causa de una condición médica irreversible o una enfermedad dolorosa puede ser visto como un acto de compensación. Otra opinión de Ali Neva en Facebook: ¿por qué obligar a los médicos que no quieren practicar la eutanasia? Si es así, que lo practiquen sus propios familiares. ¿No sería un asesinato? Es la pregunta que nos deja, y una más. Sierra Sebastián, también en Facebook: ¿no tienen acaso todos los individuos el derecho a tomar consideración respecto a su vida o la ausencia de la misma? ¿La vida a quién pertenece? ¿A la Iglesia? ¿A Dios? Un cuestionamiento que sería bueno analizar. Pastor, ¿a quién pertenece la vida? A Dios, definitivamente. La vida es un milagro. La gente existe aunque no se lo proponga. Hay cantidad de personas que han nacido y sus padres no se lo propusieron, como hay padres que lo quieren proponer y no lo logran. Porque la vida es un milagro. Que un espermatozoide, millones de espermatozoides, fecunde un óvulo, eso es un milagro increíble. O sea, tú y yo somos
espermatozoides ganadores, campeones, somos un milagro, el desarrollo mismo de la vida. Entonces hoy se ha secularizado la vida al punto de que se sacó a Dios de todo y por eso vamos como vamos. Por eso la degradación es tan horrible, donde los niños de 13 y 14 años son los nuevos traficantes de droga en los colegios. Cuando sacamos los principios y valores de la vida misma, el respeto por la misma, vale 500.000 pesos mandar a matar a alguien. O sea, no podemos seguir sacando a Dios de la vida, nos está yendo muy, pero muy mal haber hecho esa gracia, nos está costando toda la sociedad contemporánea. El concepto de modernismo es todo se vale y todos mis deseos son derechos. Eso es absolutamente incorrecto. Nosotros en Colombia tenemos que valorar el derecho a la vida, el proteger la vida, el proteger al niño, el proteger a la mujer, el proteger la familia. La familia es el núcleo central de la sociedad. Entonces, en un tema como la eutanasia, por ejemplo, si acompañamos a la familia desde siempre, con amor, con valores, con fe, con el respeto, con la paz, con las buenas relaciones de la familia, con la cordialidad a ese nicho familiar, es un nicho familiar muy diferente para una persona en estado terminal que un nicho familiar lleno de agresividad, de violencia, de divorcio, de pleito, de violencia intrafamiliar. Tenemos que ver los contextos, porque eso nos permite a nosotros garantizar que en el estado de la eutanasia no sea la solución real. La solución real es ver la familia como ese nicho familiar que cubre al niño aún en instancias tan graves como una enfermedad terminal. Y si alguien se quiere ir y de manera voluntaria lo expresa, totalmente libre, diciendo no puedo más con este sufrimiento, no quiero estar aquí, ¿no es mejor garantizar unas condiciones para que lo haga en vez de acudir a una oferta ilegal que puede generar aún mayores consecuencias para ese entorno familiar? Muy bueno ese término, el término sufrimiento. He visto tanta gente que sufre de diferentes maneras. No solamente el sufrimiento en enfermedad terminal. La palabra sufrimiento enmarca tragedias muy fuertes de las personas, situaciones sentimentales, emocionales, afectivas, económicas, empresariales, que llevan a la gente a un punto donde dice, yo no quiero vivir más, esta vida no la quiero más. Y hemos atendido cantidad de personas en estados de sufrimiento, donde dicen, yo me quiero suicidar. Y le mostramos cómo es la vida acorde a principios y valores, cómo es la vida llena de oportunidades, cómo es la vida partiendo del respeto por sí mismo, por el valor mismo de la vida, la proyección del futuro, y cómo aquellas personas que pensaban en medio de sufrimiento acabar con su vida, ya no acabaron con su vida. Cuando una persona está en una enfermedad terminal, con un dolor, con un sufrimiento, y le damos la oportunidad de conocer el amor de Dios, es que el amor de Dios es real, es vital, no es fanatismo, no es dogma. Infortunadamente a nuestras nuevas generaciones me entristece tanto cuando yo veo una opinión de estas, de una jovencita, quién sabe qué tipo de le han mostrado, le mostraron religiosidad, fanatismo. No, Dios es amor, Dios es paz, y cuando le damos la oportunidad a la gente de conocer esa dimensión de grandeza de Dios para la vida misma, esa oportunidad para avanzar y crecer por encima de nuestros errores, de nuestras falencias, de nuestras debilidades, y ver que tenemos todo un futuro promisorio, la gente piensa distinto. En el caso mío, pues tengo que hablar algo que a mí me pasó. Yo tuve 2 tumores en mi garganta y para mí fue muy difícil porque era un diagnóstico reservado, complicado, y yo me ponía a pensar, mi esposa tan joven, mis hijos tan pequeños, y entonces yo decía, mis hijos, mi esposa, y solamente pensar eso no me permitió pensar que yo no me podía morir. Yo no me podía morir. Es decir, es que hay cosas que uno vive en su propia vida, por eso yo respeto tanto lo que cada quien vive, pero pienso que si nos damos toda la oportunidad de conocer el amor de Dios, independientemente de que sea católico, evangélico, de cualquier religión, el Dios de la vida, el Dios de amor, la vida tiene esperanza para seguir adelante. Pastor, en el caso de los niños, que evidentemente la Corte toma una decisión, da a conocer un fallo, le da un plazo al Ministerio de Salud, el propio ministro Alejandro Gaviria ha dicho, mire, es un tema extremadamente complejo porque pues aquí hay una serie de escenarios que indican si uno de los 2 padres no da su aval a que el procedimiento avance, a que el trámite se desarrolle, ¿qué puede pasar? Y llama al Congreso de la República, tiene plazo para presentar precisamente un proyecto de ley que de fondo legisle sobre este tema. En ese caso de los niños, usted habla del debate que debe darse. ¿Cuáles serían las posiciones que se tendrían que tener en cuenta para poder enriquecer ese debate respecto a la eutanasia en los menores de edad? Claro que sí. Mire, el artículo 3º del Código de los Derechos Humanos, que habla precisamente de los niños, nos da la oportunidad de invitar a la comunidad internacional a participar de este debate. Yo pienso que hay
experiencias que podemos tomar de otras partes donde han dicho eutanasia no es necesario, la puedo manejar diferente. Y yo pienso que si levantamos un poquito más la mirada en sistemas de salud donde sí funciona y el Estado colombiano le da la prioridad al derecho fundamental de la salud para equipararlo y igualarlo a esas normas donde sí funciona, esas normas internacionales que sí funcionan, el sistema de salud, creo que podemos encontrar oportunidad para los niños y aún también para los adultos. Pero es un tema que volvemos a lo mismo, la precariedad del sistema de salud, que es tan lamentable. Si los colombianos que tienen relativamente un estado de salud que no es terminal, se terminan enfermando de manera más compleja porque no reciben la atención y sobre todo con prontitud. Ahora, ¿qué esperar de pacientes en un estado terminal que necesitan unos cuidados paliativos? Yo creo que la sociedad colombiana tiene el derecho a manifestar como prioridad ese derecho fundamental ante el Estado colombiano. Y el Estado colombiano de inmediato tiene que actuar. Yo creo que es una oportunidad para que la sociedad civil nos pronunciemos. Si es necesario protestas, si es necesario marchas, en función de que la salud sea realmente un derecho fundamental, hay que hacerlo. O sea, nosotros no podemos quedarnos y que todos le escribamos al gobierno, al alcalde, al gobernador, al presidente, al Congreso, que nos movemos ciudadanamente, que tengamos nuestras tutelas. Es decir, tenemos la ciudadanía que despertarnos. Nosotros llevamos tiempo, la ciudadanía muy dormido, esperando que el aparato lento del gobierno y el Estado funcione. Y tú lo has dicho, y yo igual lo comparto, no funciona. Pero también a veces los ciudadanos quedamos también muy quietos. Si nos organizamos, si la sociedad civil se organiza, nos hacemos escuchar y hacemos que el sistema de salud tenga que funcionar. ¿Funciona o funciona? Mire, si hay plata para tanta cosa, si hay plata para un acuerdo de paz, si hay plata para tantas cosas, ¿cómo no haber plata para la atención de nuestros niños? Tiene que haber plata. Los niños en Guajira no se pueden seguir muriendo. Y tenemos que reaccionar contundentemente y defender nuestra niñez, que es el futuro de nuestra nación. Pastor Rodríguez, vamos a ver más voces que enriquecen este debate, porque esa es la idea aquí en Opina Bogotá, ahora que estamos analizando las distintas opiniones, las distintas posturas en torno a este tema, el de la eutanasia, y muy especialmente con un enfoque que dio la Corte Constitucional, la eutanasia, la muerte digna para los niños, que está evidentemente y que debe ser reglamentada, ojalá en un debate como se plantea. Yo estoy totalmente de acuerdo con ello, absolutamente amplio, porque más allá de lo que hasta ahora está planteado para los adultos, en el caso de los niños, lo ha admitido el propio Gobierno Nacional, las consideraciones son muy especiales. Aquí hay opiniones. La eutanasia en niños tiene fuertes cuestionamientos bioéticos. En principio, la misma aprobación como tal de la eutanasia basado en el respeto a la dignidad humana es fuertemente cuestionable, puesto que no podría decirse que respetar la dignidad del sujeto lleve a ponerle fin a la vida del sujeto. En niños la situación todavía es mucho más complicada, porque si bien la eutanasia se basó en el respeto a la autonomía, en la autonomía libre, informada, de un sujeto completamente lúcido, con todas sus capacidades para poder tomar una decisión, y nunca en un consentimiento sustituto, ¿cómo en niños podríamos desplazar esta decisión? Los países que han aprobado la eutanasia en menores de edad lo han hecho solamente en menores emancipados, o sea, en menores que se consideran competentes ellos mismos para tomar sus propias decisiones. En Colombia esta emancipación no existe como tal, y aprobar la eutanasia en Colombia en estos niños se haría mediante un consentimiento sustituto, el cual no está avalado desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista de cómo se concibió inicialmente la C-239, la sentencia inicial, para aprobar la eutanasia. El avance que ha dado la Corte Constitucional en materia de protección a la vida, al derecho a autodeterminación, a la dignidad humana, se ve reflejado en este caso en la sentencia T-544 del 2017, en donde la Corte ha plasmado la posibilidad de que los menores, cuando están en una situación de enfermedad grave, que no tiene regresión, que no tiene posibilidad de curarse, puedan acceder a la muerte pietística, a la eutanasia, para poder disminuir esa afectación y acceder prontamente a una muerte digna. Este evento de la muerte digna hace parte del último ciclo de la vida y como tal configura el derecho que tiene todo ciudadano en un Estado democrático a velar por sus propios derechos, a autodeterminarse y a tener una vida concreta, digna. ¿Hay muerte digna, Pastor
Rodríguez. La muerte digna es el resultado de permitir que el proceso natural de la vida que Dios nos entrega llegue a su final. La dignidad, y como decía la primera observación... Sí, el doctor Gabriel Alfredo Centauro, miembro de la Fundación Colombiana de Ética y Bioética. Eso es muy importante tener en cuenta lo que él dijo. Es muy cuestionable cuando se habla de dignidad porque se aplica la eutanasia. Hay elementos de depresión que los niños o que los adultos pueden estar viviendo que generan elementos de desespero y de pronta renuncia a un tratamiento o de rápida salida, cuando no hay elementos para uno decir, yo quisiera vivir, tengo algo por qué vivir. Entonces un padre de familia, un niño, tiene a su niño en un estado muy difícil, muy complicado y no se le muestra una opción distinta de manejo del dolor y del tratamiento médico, pues el padre se va a desesperar. Y en ese estado de desespero tomar una decisión, eso no es dignidad, o sea, el desespero no es dignidad, la angustia no es dignidad. Pienso que es algo que hay que tener en cuenta lo que él dijo. Igualmente, por ejemplo, aquí yo tengo los pasos para pedir la muerte asistida. Entonces, lo primero es que la enfermedad sea incurable. Entonces, ese es un tema como objetivo, digámoslo hasta allí. Enfermedad incurable. Que lo determinan los médicos. Los médicos, la ciencia, bueno. Lo segundo es el comité, y aquí es donde viene el problema. Porque en el comité se habla de que es un comité técnico-científico conformado por un médico especialista, un abogado y un psiquiatra. O sea que vienen conceptos de lado y lado. La subjetividad allí es tremenda. La ética de unos o de otros es diversa. El análisis es variado. Es decir, el poder hablar de dignidad cuando de por medio hay subjetividad, cuando hay criterios, cuando hay conceptos, es muy, muy cuestionable. Entonces, por eso es que consideramos importante que ese debate tiene que ser más amplio. Si en otros países no han considerado, si en la mayoría, en el 95% de los países, no han considerado la eutanasia, ¿no será que hay experiencias que podemos aprender, que podemos formular una atención distinta para los niños, una atención prioritaria para los niños, una atención preventiva para los niños en la salud, una detección temprana de las situaciones que podrían degenerar en una enfermedad terminal, una atención inclusive lo que mencionabas al principio de la parte del problema cerebral de nacimiento, cómo tratar esas situaciones. Yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de aprender un poco más de los temas, sobre todo con un sistema de salud tan precario como el que tenemos. Ya es la salud un derecho fundamental y nosotros los ciudadanos tenemos el derecho a exigir que se trate de esa manera. Usted de manera reiterada, Pastor John Milton Rodríguez, ha insistido acerca de este debate. Se da el debate, vienen los conceptos internacionales, distintos sectores participan, científicos, médicos, éticos, religiosos, y finalmente llega ese debate al Congreso de la República, donde está ese proyecto de ley que la Corte ha pedido al Ministerio de Salud que presente, y se legisla a favor de la aplicación de la eutanasia en Colombia, de la aprobación de la vía libre de la eutanasia para los adultos y también para los niños. Entonces, ¿qué escenarios les quedaría a las personas que como usted y como muchos otros en Colombia y en el mundo incluso se oponen a este tema de la muerte digna? Pues yo creo que es la libertad de conciencia, ¿cierto? De las convicciones de cada persona, aún en los médicos, no solamente en los pastores o en personas que están de pronto practicando un credo. Aún los médicos tienen la libertad de conciencia, la objeción de conciencia, pero considero importante no adelantarnos. Pienso que si nos damos la oportunidad de crecer un poco más, vamos a mejorar la salud no solamente de las personas enfermas en temas terminales, sino de todo el sistema de salud integral. Es que la parte preventiva nuestra es supremamente deficiente. Nosotros tenemos que crecer en la parte preventiva, en la parte de la salud, en la parte de los hábitos alimenticios, en la parte del cuidado y la atención del desarrollo del niño desde que es un bebé. Es decir, tenemos tanto por hacer que me parece que no podemos darla así como que la solución para esto es ya la eutanasia y ya seguimos perfectos como si nada estuviera pasando, con un sistema de salud colapsado y que no atiende con responsabilidad de vida tanto a los niños como a los adultos. Nos quedamos con ese llamado que usted ha hecho, que es muy importante porque más allá de si usted está a favor o en contra de la eutanasia, de la llamada muerte digna en Colombia, lo que necesitamos, Pastor, es definitivamente un sistema de salud que garantice los derechos de todos los colombianos, de los niños, de las mujeres, de los adultos mayores, de los hombres, de todos,
porque definitivamente no lo tenemos. Ha sido un gusto contar con sus opiniones, con todo lo que nos ha dicho Pastor John Milton Rodríguez, pastor cristiano y además líder del movimiento Colombia Justa Libres. Muchas gracias. A usted, Erika, muchas gracias, y a todos los televidentes, Dios me los bendiga. Y una invitación muy especial para todas las personas que siguen de manera permanente Opina Bogotá. A partir de la próxima semana nuestro formato cambia un poco. Vamos a tener a los distintos candidatos presidenciales en una serie de entrevistas a profundidad para que ustedes conozcan sus propuestas. No nos vamos a quedar simplemente en quiénes son, sino que queremos ir más allá para que ellos mismos sean los encargados de contar cuáles son sus propuestas para los colombianos. ¿Por qué quieren llegar a la Casa de Nariño? A partir del próximo martes 21 de noviembre aquí en Opina Bogotá pasan al tablero los candidatos presidenciales. Muchas gracias, buenas noches, los esperamos.